Madrid, 1819, calle Alcalá número 13. Zacarías González Velázquez trabaja en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Está dando los últimos retoques a un gran cuadro que tiene encargado para una parroquia en herencia. Aquí comienza la historia del cuadro de la Inmaculada. Bienvenidos a Archivo Herencia. Hoy tratamos la historia de una de las obras pictóricas más valiosas de Herencia. Para ello tengo el autentísimo placer de presentar a Enrique Rodríguez de Templeque, el cual es restaurador de obras de arte del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, y que el cual también me acaba de decir hace 5 minutos fuera de micro que venía de Valencia de hacer un correo de un par de Rubens para una exposición que van a hacer allí en Valencia. Pues qué más que decir. Bienvenido, Enrique, y encantado de tenerte aquí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues estupendo. Mira, te voy a plantear una serie de preguntas sobre el cuadro de la Inmaculada que hay en la parroquia, en el altar mayor. Y para empezar y situar al oyente en esta obra maestra de la parroquia, me gustaría empezar por la base. ¿Quién es el autor que hay detrás de esta Inmaculada Concepción? No sé si nos puedes contar sobre su formato, la técnica y sobre todo un aspecto que el común de los mortales no puede caer, que es el tema de la iconografía en torno a este cuadro. Pues mira, sí. Mira, vamos a empezar desde el principio. Este cuadro lo pintó Zacarías González Velázquez. Zacarías González Velázquez era un pintor madrileño de 1763, hijo de otro pintor conocido, Antonio González Velázquez, y de Manuela Tolosa Aviñón. Este señor allí en Madrid se llegó a casar con una señora, Juana Fernández, y llegó a tener hasta 8 hijos que se sepa. Y también murió en Madrid, o sea, es un pintor realmente madrileño. Podemos asegurar que Zacarías González Velázquez respiró siempre en su familia un ambiente muy cultivado en las bellas artes. Para que te hagas una idea, mira, fue nieto, hijo, sobrino y cuñado de grandes artistas, pintores, escultores y arquitectos de aquella época, Ujú. que ocuparon casi todos ellos cargos de alta relevancia, como fueron pintores o escultores de cámara o de corte del rey, directores de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académicos de mérito en la Real Academia, o teniente director de pintura o de escultura en la Real Academia también. O sea, ocuparon unos cargos muy importantes. Y llegó también incluso a ser cuñado del afamado Mariano Salvador Maella. O sea, conocía a los grandes pintores y estuvo muy rodeado y muy bien considerado en su época. Zacarías empezó su formación de niño en la Real Academia en 1777, porque la dirigía su padre. Ya empezó a destacar desde pequeño, ya consiguió la medalla de oro en el 1778 y en el 1781. Y llegó a ser nombrado pintor de cámara del rey Carlos IV en el 1801. O sea, para que veas qué ascenso más grande tuvo. Y en el 1807 fue nombrado también teniente director de pintura de la Real Academia de Bellas Artes, tras la renuncia de Goya y la destitución de Cosme Acuña. Ujú. Y ya en 1819 acabó siendo director de pintura y en el 28 el director general de la Real Academia de Bellas Artes, la máxima autoridad. Entonces ya vemos que tenía una trayectoria profesional inmejorable. Ujú. Este pintor lo vamos a considerar un poco para que te hagas una idea. Está en una época tradicional del barroco tardío en el que se formó y en el neoclasicismo, que fue una nueva corriente academicista, más rigurosa, influida por el gusto y la estética francesa, que por aquella época era la que dominaba la moda en todos los sentidos. También como estuvo en la corte, pues logró asimilar la estética y la forma de pintar de grandes maestros. Tuvo contacto con toda la parte del barroco de Lucas Jordán, del que tenemos además un cuadro maravilloso también en la iglesia. O llegó a conocer, claro, el neoclasicismo de Mengs, sin olvidar, por supuesto, la obra de Rafael, que también se mantenía en el Palacio Real. O sea, consiguió encima formarse viendo a los grandes dentro de un entorno tan maravilloso como el Palacio Real. En relación a Lucas Jordán, que en otra ocasión te molestaré para que nos hables de esta otra obra, pero como bien dices, estamos en una época de transición y también tenemos los conatos de romanticismo de la obra de Goya. O sea, Mm, estamos en un periodo muy ecléctico, ¿no? Donde varios sí, pintores super top están haciendo cosas muy distintas en el mismo momento, muy sí, poco uniformes, ¿no? sí, sí, sí. Hubo un poco de todo, claro, que estamos en Ujú, una época de transición, hubo una época un poco extraña ujú, en España y en la época donde se está moviendo este pintor. Date cuenta que en aquella época, por una parte, hemos derrotado a los franceses, ujú. pero el gusto francés ya se había impuesto aquí en España, para lo que España estaba en bancarrota, no Ujú. teníamos un duro.
habíamos perdido todas las colonias americanas. Simón Bolívar había, por culpa de él, perdimos todas las colonias. Ujú, Lo que significa que todo aquel ingreso que entraba también en España, de la parte proporcional que tenía que pagar al Reino de España, nos hemos quedado sin toda esa parte. Entonces, estamos sumidos en una época muy extraña, ujú, con gustos que han venido de otros sitios, pero que ya no están, y sin dinero ninguno. ujú, Y con grandes artistas como Goya, ujú, y y bueno, en fin, y nosotros tenemos también la suerte esto de que Lucas Jordán también tenemos una obra de él, que es muchos años antes que él. ujú, Pero bueno, también tenemos otra obra suya aquí en la iglesia. O sea que él se forma en todos los ambientes ujú, y asimila, porque era un gran artista, asimila de todos. Y de hecho, fue tan famoso que ha llegado a pintar pinturas murales al fresco en los reales sitios, como en el Palacio del Pardo, o en el Palacio de Aranjuez, o en la Casa del Labrador, en el Casino de la Reina de Madrid. O sea, hablamos de grandes sitios. Y no solo se dedicó al mundo de los palacios, ya que estaba unido con la realeza, sino también las grandes iglesias de Madrid le piden obras de arte. El Oratorio de Caballo de Gracia tiene pinturas murales y también otro cuadro de la Inmaculada muy parecido al que tenemos nosotros en herencia. No es una copia, no es, es otro cuadro de Inmaculada, pero que recuerda enormemente. ujú. También hizo las pinturas del claustro del convento de San Francisco el Grande, en Madrid, el convento de las Descalzas de las Salesas Reales, en la capilla de San Isidro. O sea, tenemos pinturas murales en Madrid porque se consideró uno de los grandes en su época y todo el mundo quería tener un cuadro de Zacarías González Velázquez. También llegó al punto que la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara le pide una serie de que pinte una serie de cartones que a día de hoy se conservan en el Museo del Prado. Y entonces, una serie de cartones denominados los, pescadores napolitanos, según los proyectos de su cuñado, de Maella. O sea, es que encima, Ujú. claro, trabajan juntos, es que está entre los más grandes. De Y hecho, creo que había un monumento funerario en el que colaboran ambos, me quiere sonar, de sí, esto de la carrera, esto no hace te muchos años. extrañe porque tenemos aquí un cuadro de uno Mm, de los grandes, ¿eh? mm, Y entonces, este pintor también, bueno, fue famoso por el retrato de niños. ujú, De hecho, nuestro cuadro está lleno de ángeles que son magníficos. ujú, Mirarlos de cerca son magníficos. Pero si por lo que algo fue muy famoso, fue por su obra devocional y sobre todo por sus Inmaculadas. ujú. Él está muy influido por la obra de Murillo, las Inmaculadas de Murillo. Murillo fue el que genera la estética de cómo representar a la Inmaculada, El canon. el canon. Y todos copian de él y todos se dejan influir por él. Y entre ellos Zacarías González Velázquez. Entonces, para nuestro cuadro, pues Zacarías primero hace un cuadro, un estudio preparatorio, que lo que pasa es que se encuentra en una colección particular de Madrid. No es fácil llegar a ella, desconozco qué coleccionista lo tiene, pero es el cuadro, se conoce como el boceto, se mantiene una fotografía en blanco y negro que es, francamente, es idéntico. Ujú. Pero no lo podemos ver, la pena es que no lo podemos ver. Pero bueno, nuestro cuadro que representa la Inmaculada Concepción, se trata de un óleo sobre lienzo, es un cuadro gigante. Según los escritos de la época y el contrato que se hace, se dijo que tenía que tener 24 pies de alto por 12 de ancho. Mm, En aquella época, ahora es difícil pensarlo, pero en aquella época la medida era el pie castellano. sí, Un ¿no? pie castellano, que era la medida vigente de la época, equivale a 0,278326 metros. Por tanto, nuestro cuadro, haciendo un poco la cosa, mide 6,68 de alto, metros, Ujú. por 3,34 metros de largo. Así es como se pidió. Entiendo, Ta y discúlpame, a lo mejor estoy haciendo historia ficción, pero entiendo que para pintar un formato tan, tan, tan grande, esto es inabarcable en su propio estudio. Seguramente se pintaría en la Real Academia, entiendo, ¿no? Pues De Bellas Artes. posiblemente. Esta gente eran grandes pintores y Mm, lo tenían todo preparado, no tenían un mínimo estudio, tenían mm, un estudio grande y además solía también tener gente que ayudaba mm, a montar bastidores, a preparar tal, y tenía unos caballetes adaptados. ujú, O bien ellos tenían soporte para irse subiendo hacia arriba, o bien los caballetes podían ir bajando hacia abajo mm, a través de una ranura en el suelo. O ujú. sea, lo tenían todo Qué acondicionado curioso, para ¿no? poder, No lo para había poder visto. trabajar sin gran problema. Y, Bueno, y y aparte entonces del ya te digo, tamaño. tiene un tamaño enorme. Y lo que podemos ver Mm, es, bueno,
Vemos que la Virgen se sitúa en el centro de la composición, está de pie y de frente al espectador, aunque con la cabeza inclinada mirando hacia abajo, donde se puede ver en la zona inferior, sobre la corteza terrestre, como un pequeño ángel está venciendo al miedo. O sea, cuando veamos una imagen de cerca, veréis la mirada de terror que le está delatando, porque se está acercando al diablo Ajá. y está aparcando al pecado en forma de dragón. Y la cara lo dice todo, y pinchándole con una lanza. Otro pequeño ángel asiste viendo ese momento tan heroico. Ella está vestida con una túnica blanca, que es el color de la pureza, Ajá. y el manto azul celeste como representación del verdadero origen celestial de María. Ujú. Las manos la vemos que las tiene sobre el pecho en actitud de recogimiento. Y la rodilla izquierda vemos que está un poco doblada y aporta, así le da un poco un aire de movimiento y naturalidad a la imagen para que no esté ella tan estática. Ujú. Sus pies descalzos, eso siempre tiene que ser así, descalza, descansan sobre nubes rosadas, bajo la que aparece el cuerpo de la media luna, que se prolonga hacia la derecha de la Virgen hasta la altura de la cadera, perdiendo poco a poco la intensidad hasta hacerse casi invisible. Sobre su cabeza podemos ver el característico halo dorado coronado por 12 diminutas estrellas. La idea de esta media luna y de la corona viene por la asociación con el Apocalipsis, donde se puede leer: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y la corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Este artista coge esa referencia del Apocalipsis y lo plasma en nuestro cuadro. Claro, de siempre los artistas se han basado en los textos bíblicos como inspiración para la iconografía. Has Efectivamente. dicho una cosa, y es lo que de siempre me ha llamado muchísimo la atención en este cuadro, es el tratamiento de la luz y en los rosas, en las nubes, Sí. que están como reflejando un atardecer y me parece como que le da una profundidad al cuadro y una estética en cuanto a la divinidad, muy acentuada. O sea, me parece muy bonito ese tema de los colores de las nubes. Y Pues sí, perdona el no, inciso. no, no es mágico, no, y haces muy bien. Estamos hablando de un momento muy glorioso. Ujú, Entonces, no tienen que ser los colores naturales, tienen que ser unos colores muy especiales, ujú, que nos aporten y nos transmitan una imagen en el que nosotros veamos algo glorioso. Y ese color que él pone son maravillosos ujú. y le queda muy bien. Sí, Todo ese entorno de nubes rosas es maravilloso. Y si luego ves la Virgen María, te verás como sobre encima ves el Espíritu Santo sí. en forma de paloma que la está llenando de gracia. Ves el rayito que baja hacia ella. Y observando bien el cuadro bien de cerca, se pueden ver incluso los disparos, que en la época de la guerra civil y Ujú. el odio hacia los símbolos religiosos, acabaron unos disparos sobre el cuadro que se han restaurado, Ujú. pero aún así queda la marca. Claro, Y es siempre tiene que curioso, ser reconocible las restauraciones o las reintegraciones que sí. se hagan, tienen que ser reconocibles y reintegrables en el mm, caso de que haya que hacer una nueva intervención. Claro, los años nos ha ido llevando a ese tipo de trabajos. Ujú, Antiguamente, pues hombre, lo que se intentaba era que ni fuese a más ni se viese. mm, Pero bueno, si te pones desde cierto sitio, logra ver el circulito mm, del disparo y eso es muy curioso. ujú. De Em, hecho, por hacer un inciso, ya que has dicho lo de la guerra civil, mm, decirte los distintos usos que tuvo la iglesia. Uno creo que fue garaje de carros y de maquinaria. De hecho, fíjate, hubo un intento que una brigada mixta de la República se instalara dentro y la propia corporación, creo sí, que hubo una voz en el ayuntamiento, no sé decirte quién, ni de qué partido, pero hubo una voz que dijo en pleno que esa brigada no podía instalarse en la iglesia porque el cuadro de la Inmaculada era de un inmenso valor y que, por lo tanto, no iban a autorizar ese uso. Que creo que menos mal. aún así Mm, pasó. Sí, Aunque dijera ese concejal o ese alcalde esa cuestión, terminó instalando una brigada dentro de la sí, sí, iglesia. sí, sí. Perdona la No, 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 cuña, no. te Y, cuéntanos más, pero bueno, por lo Enrique. menos este cuadro se salvó. Sí, Otras esculturas sí así acabaron, es. acabaron quemadas, Mm, pero este cuadro, por suerte y fortuna, igual que el resto de los retablos de la parte de la parroquia, sobrevivieron. mm, Entonces aquí, bueno, ya vemos a la Virgen, el pelo suelto como lo tiene sobre sus hombros, la cara virginal es dulce, unas facciones muy finas, una piel y un rostro y unas manos que parecen de seda. Es maravilloso el tratamiento que tiene. Y a su alrededor vemos todo un cortejo de ángeles. Los vemos, tenemos ángeles adultos, tenemos ángeles niños, querubines, todos colocándose en un insinuante fondo de nubes. Vemos que tiene una cantidad de nubes en distintos movimientos y con tonalidades anaranjadas y rosadas.
Para que te hagas una idea, tenemos 30 ángeles. Ujú. O sea, es un cuadro que es que, aparte de la Virgen, hay otras 30 figuras más. Em, y algunos, pues lo podemos ver de rodillas, el arcángel San Gabriel, que cae rendido a los pies de la Virgen, que adopta sobre su cabeza y sus manos la postura de, con la cabeza y las manos, la postura de la sumisión. En el otro lado, un ángel yace tumbado señalando con el dedo a la Virgen, mientras porta la hoja de la palma como símbolo de inmortalidad de la figura a la que está señalando. Si te fijas bien, vas a ver que hay un ángel, a mí eso me llama mucha atención, que se cobija bajo el manto de la Virgen. Ay, sí, es cierto. Sí, como símbolo de, pues eso, buscando la protección de la Virgen María bajo su manto. O sea, son cosas muy curiosas. Y este cuadro se encuentra firmado y fechado. En Ajá, una de las piedras pone bien claro Zacarías González Velázquez, firma año 1819. No cabe la menor duda. muy bien. Mm. ¿Cómo llegó un pintor de la corte a realizar este cuadro? ¿En qué contexto llega, brevemente, si no lo puedes decir, el cuadro herencia? ¿Y quién pone el dinero para semejante obra de arte? Porque esto tendría que costar su buen capital. Pues mira, aquí la historia se complica, es curiosa, ¿eh? O sea, los astros se unen Sí. para que todo termine aquí. La cosa está, vamos a hacer un poco de historia, ¿vale? En herencia llevamos desde el 1732 acarreando un gran problema. La iglesia no es como la pensamos y como la vemos ahora. Vamos a imaginar, el altar estaba 14 peldaños hacia arriba. ¿Vemos los balconcillos que hay a la derecha y a la izquierda del altar? Pues a esa altura estaba la plataforma del altar mayor. Ujú, ¿Qué significa eso? Que para subir hasta esa plataforma había 14 peldaños que subir o que bajar que invadían parte de la iglesia. El pueblo estaba creciendo. Esa escalera invadía mucho el interior y la sacristía se encontraba debajo del altar mayor. Pues me imagino que a la derecha y a la izquierda no quedan registros de aquella monumental escalera, debía haber una puerta de entrada, de acceso a esa sacristía. Se piensa entonces, bueno, pues vamos a quitar esa sacristía porque la escalera invade demasiado. Bajamos el nivel del altar mayor y buscamos un sitio para la sacristía. ¿Dónde? Pues la sacristía la ponemos detrás del edificio de la iglesia. Si fijamos un poco la iglesia, la vemos por fuera, vemos que ahí hay un añadido raro, porque es la sacristía que sale para afuera. El retablo de la izquierda, de la capilla de la izquierda, lo cortamos y hacemos una puerta con un pasillo para llegar ahí. Y si nos fijamos, ese altar está cortado, ujú, pero bruscamente ujú. cortado. Bueno, esa fue la parte para poder acceder. Y todo esto era la forma como se les ocurrió para solucionar aquel gran problema. Pero mira por dónde pasa lo siguiente. Hay una parte del pueblo que no estaba de acuerdo con aquello, Yo he porque oído, sí. eso significaba invadir parte de la plaza de la parte de la plaza donde está el caño. Había parte de terreno que era de la iglesia, pero había otra parte de terreno que tenía que comerse terreno mm, Público, sí. público. Entonces, ante eso, ¿qué hace el alcalde? Viendo la queja de los vecinos, el alcalde de entonces manda una carta al prior de la Orden de San Juan para que paralice las obras hasta que no se aclare bien de quién era el terreno y si eso se puede llevar a cargo o no. Bueno, pues estuvo paralizado 28 años. 28 años, porque ya hemos hablado antes, que la guerra de la independencia deja sin dinero, por lo tanto se paralizan todos los proyectos. Hemos Ujú. pasado una guerra que ha dejado España sin dinero ninguno, en la bancarrota. Se une que no entraba dinero a América, como también hemos dicho. En fin, también por aquella época hay una sequía enorme que arruina todo el país. Y toda la parte de la población que vive de la agricultura lo está pasando francamente mal. O sea, todo se pone en contra para que ese no salga Para que no adelante. salga bien las cosas, sí. Pero bueno, ya por fin en 1819, Ujú, el prior se aclara y entonces dice que sí, que la obra puede ser continuada y se termina en 1800, en ese mismo año. La sacristía se pone detrás de la iglesia, se come un poco de terreno de eso, pero se ve que va a ser bueno para el resto de la población ujú. y se pone una gran placa que está allí, desde el caño se ve la parte de arriba en blanco, que es complicado leerlo, pero lo voy a decir lo que pone. Mira, pone, Mm. poseyendo el gran priorato de San Juan en los reinos de Castilla y León, el serenísimo señor infante de España, don Carlos María Isidro, se hizo de nuevo el altar mayor y esta sacristía a impulsos de su hacendada piedad y real munificencia, que significa generosidad. Año de 1819.
Por lo Ujú. tanto, sabemos que al final se soluciona. Antes de la Primera Guerra Carlista, porque este es luego Claro, el pretendiente al trono en efectivamente. contraposición a su sobrina Isabel. Ahí está la cosa. Bueno, Total, ¿quién es don Juan Carlos María Isidro de Borbón? Pues bueno, ujú, fue infante de España, hermano del actual rey, Fernando VII, hijo de otro rey, de Carlos IV y de María Luisa de Parma. Y por aquella época era el prior de la Orden de San Juan de Jerusalén, al que nosotros pertenecíamos. ujú, Era un hombre muy conocido porque era de una profunda religiosidad y una devoción enorme a la Inmaculada Concepción. Y a él, precisamente, le debemos que este cuadro esté aquí en herencia. ujú, Em, Vamos a ver un poquito cómo conseguimos que esté aquí. ujú, Don Carlos María Isidro de Borbón era el prior, como ya hemos dicho. A esa persona le hemos pedido el permiso para que esto crezca y se pueda llevar al tanto. Y entonces él manda en 1815 al jefe principal de la Real Academia, persona de confianza de él, para que diseñe un poco cómo va a quedar, cómo hay que hacerlo, cómo tienen que ser aquellas obras. Em, entonces, vemos que por una parte don Juan Carlos era jefe principal de la Real Academia, de la que también casualmente el director era Zacarías González Velázquez, el pintor. Por lo tanto, entre ellos había una gran relación, casi diaria, porque forman parte de la misma institución. Resulta que la iglesia de herencia era la parroquia de la Inmaculada Concepción, y él era tremendamente devoto de la Inmaculada Concepción. Y entonces, en 1819, el arquitecto al que él manda, que se llamaba Sebastián Arzuaga, para hacerse cargo de la obra, crea unos planos y entre los planos, pues yo creo que para contentar un poco al prior, ujú. que a su vez era el jefe principal de la Real Academia, decide que se va a poner un gran cuadro de la Inmaculada Concepción, que es además titular del pueblo. Se lo dice al prior. Bueno, el prior, para él, era el jefe principal. Y entonces él dice que quiere, supongo, al mejor, al que tenía además más cerca, a Zacarías González Velázquez. Entonces, de esa manera conseguimos que una obra de ese gran pintor y de ese gran tamaño, porque se quedaba desnuda, una pared enorme, Ujú, llega aquí a Herencia. Entonces, sabemos, bueno, pues por escrito, que el 9 de septiembre el contador del prior libra la cantidad de 12.500 reales para que se pueda llevar a cabo ese cuadro. La cosa es, ¿eso cuánto es? Porque nos suena ya tan lejos que no sabemos a día de hoy lo que representa. claro. Bueno, pues sabemos también por escritos que en aquella época cada albanil cobraba al día 12 reales. Por lo tanto, En jornales me lo vas a decir, ¿verdad? claro, entonces, Bien, bien. si a día de hoy, más o Sí. menos, un albanil está cobrando unos 80 euros, Ujú, más o menos, hace unos años, poco sí. más, poco menos, anda por ahí la cosa. Bueno, haciendo una regla de tres, vemos que los 12.500 reales se convertiría a día de hoy en 83.333 euros. Ujú. A ver, es una cosa un poco aleatoria, no, Sí, sí. no hay que tomarlo No con... son matemáticas. Claro, Sí, pero bueno, pero una nos aproximación. hace una aproximación curiosa y simpática para Muy bien. saber esto, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como curiosidad decir también que el cuadro Ujú. tuvo que viajar. Entiendo, Enrique, porque no me ha quedado claro, que el dinero de esto sale del propio prior. El prior, Ujú. Vale. claro, devoto Ya, ya, ya. Muy bien. de esto, pues vamos, lo más grande para él, Ujú, tener la parroquia de aquí de Herencia, ujú. un cuadro tan inmenso hecho por uno de los mejores, el director de la Claro. Real Academia. Entonces, bueno, pues blanco en botella lo tenemos aquí. El traslado, para tener una idea, costó a lo que a día de hoy sería 1.200 euros. El correo, como venías tú de Sí, 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 Valencia sí. ayer o antes de ayer. Pues eso, pues Muy bien, 180 reales, que sería unos 1.200 euros. genial. Sí. Y pues, Enrique, me parece fenomenal porque hemos conocido un poco la iconografía, aspectos como la creación, el coste, el contexto histórico, y yo te emplazo a un siguiente capítulo segurísimo en el cual vamos a hablar de Lucas Jordán, eso seguro, pero para otra. Y te quiero dar las gracias por pasar el día de hoy aquí conmigo contándonos a todos en qué consiste esta gran obra de arte pictórica, y a riesgo de meterme demasiado en el barro, seguramente te diré, a mi modo de ver, que es casi la principal obra pictórica que tenemos en el pueblo de Herencia. Sí, Muchas una gracias, gran joya. Muchas gracias, Enrique. Pues muchas gracias a ti Nada, y bueno, espero que hayas disfrutado con todas las cosas que hemos ido viendo un poco del cuadro de la Inmaculada. desde Gracias luego a que sí. todos. Un abrazo y nos vemos el día 20 de cada mes. Un saludo. Un saludo.